Bueno, ahí está. Hermanos, pues vamos a ver en esta breve meditación. Les voy a dar un pequeño bosquejo como normalmente lo hago. Primero vamos a ver un contexto como lo que vimos el domingo pasado con nuestro hermano Oscar y, y vamos a entrar ahora sí en detalle con esta parte de este capítulo 16, donde he titulado a esta meditación la necesidad de la humildad para contrarrestar la amargura y el resentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque tanto todos los ejemplos, excepto David, lo que resalta de todas las demás personas, ya sea de Siba, ya sea de Simei, de Aitofel, de Absalón, todos ellos tienen algo en común, esa falta de humildad y ese resentimiento y esa amargura en su corazón. Y por eso primero vamos a ver los dos eventos que tiene este David, el primero con Siba, el segundo con Simei, las dos decisiones que toma este David, una que es no tan sabia, cuando le da inmediatamente las posesiones a Siba, pero la otra que finalmente sí es una buena decisión, en el momento en el que está recibiendo las maldiciones, cuando está aventando Simei y lo está maldiciendo, mientras está huyendo David y su familia. Y ese es el punto número uno. Y el punto número dos, también el mal consejo de Aitofel a Absalón. Y vamos a ver también por qué es que Aitofel está dando este consejo. Porque si vemos al final, lo que está diciéndonos en las Santas Escrituras es que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como para Absalón. Es decir, normalmente estaba dando buenos consejos, pero particularmente en este punto de su vida, Aitofel no está haciendo lo que acostumbraba, sino todo lo contrario. Está dando un consejo conforme a la obstinación de su corazón, porque él tenía amargura en su alma. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos principales de nuestra meditación. Y vamos a ver entonces, primeramente, el contexto para recordar un poquito. Como por un lado David estamos viendo que él estaba gobernando un reino, él estaba inclusive liderando su ejército y lo hacía bien, pero en contraste con su familia, él no sabía gobernar bien su casa. Tomó muchas decisiones donde él cayó, donde él no se hizo responsable por los pecados de sus hijos, y eso comenzó a generar entonces resentimiento, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, la semana pasada con nuestro hermano Oscar, que empezó a crecer ese resentimiento en su hijo Absalón, de tal manera que está viendo cómo es violada su hermana y cómo el rey no hace nada. Y entonces, mientras pasan los años, crece también ese odio y ese plan para poder acabar Absalón con su hermano Amnón, con su medio hermano Amnón. Y después tampoco vemos que esté haciendo algo precisamente porque estaba nublado el juicio de David por causa de los pecados que él había cometido. Estaba entenebrecido, estaba entorpecido de tal manera que no podía discernir y podía ejecutar juicios de manera justa. De tal manera que entonces Absalón lo llevó a ir delante del pueblo y estar diciéndolos prácticamente: ese rey que tienen ustedes no es un rey justo, ese rey no hace justos juicios, y lo digo por mi propia experiencia, porque vean a mi hermana cómo fue violada y cómo mi padre no hizo nada, pero no solamente está desacreditando a su padre, sino que al mismo tiempo está diciéndolo: yo sí puedo hacerlo mejor. Yo sí puedo ser el rey que puede traer justicia y paz. Y por eso estoy dispuesto entonces a derrocarlo. Entonces David,
por cuanto evadió muchas ocasiones su responsabilidad para con sus hijos, eso llevó a provocarlos a ira. Eso llevó también a Absalón a que creciera su orgullo, que creciera en su vanagloria y en su resentimiento. ¿Qué fue lo que aprendimos ahí, hermanos? Lo que dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor. De tal manera que ni es necesario que seamos tan duros con nuestros hijos, pero al mismo tiempo que tampoco seamos tan indulgentes, sino que aquí, como dice las Santas Escrituras, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sí, hermanos, como Dios lo está mandando a nosotros, de una manera que no quebrantemos el espíritu de nuestros hijos, pero también de una manera que no seamos nosotros ligeros con el pecado de ellos. ¿Vale? Entonces, básicamente ese es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Y ahora entremos ahora sí en nuestro tema. El primer evento que tuvo David, que fue con Siba y la decisión que él toma. Entonces, aquí vemos que va Siba delante de su rey, pero al mismo tiempo podemos imaginar a Siba que también está lleno de resentimiento, hermanos, porque mientras él está administrando los bienes de Mefiboset, él está viendo cómo Mefiboset está yendo y está comiendo a la mesa de su señor. Pero, ¿qué hago aquí yo estando administrando todos estos bienes que no son míos y que al mismo tiempo Mefiboset le va bien? ¿Por qué debería de estar yo trabajando de esta manera y solamente administrando estos bienes? Yo debería de ser aquel que debería de tener todos estos bienes. Y entonces, de esa manera estamos viendo que no había humildad en el corazón de Siba, sino que más bien había resentimiento. Yo lo puedo hacer mejor que él. ¿Por qué tengo que estar sirviendo yo a este lisiado? Básicamente es lo que está pensando. Y hermanos, solamente meditando cuántas veces nosotros cuando estamos con nuestras autoridades, lo primero que brinca es ese resentimiento. ¿Qué de nuestras hermanas con nuestros esposos, con sus esposos, perdón, cuando nosotros decimos algo y que finalmente no les gusta y que hay ese resentimiento en su corazón? Que finalmente puedan pensar, yo lo podría haber hecho mejor. Las decisiones que está tomando no son las mejores. ¿Por qué no me pongo mejor yo en su lugar? ¿Por qué no mejor yo tomo las decisiones? Yo soy más inteligente. Y despreciamos entonces, y nosotros también, no nos escapamos nosotros como varones con nuestras autoridades. ¿Qué de nuestras autoridades, nuestros jefes en nuestros trabajos? Cuando estamos ahí, cuando nos dan alguna dirección que a nosotros no nos gusta, inmediatamente saltamos y brincamos. Pero es que lo que estás diciendo está mal. ¿Por qué debería de hacerlo? ¿Por qué debería de sujetarme a esta persona? Y finalmente eso puede hacer que alberguemos cada uno de nosotros en nuestros corazones resentimiento y amargura que a final de cuentas nos va a llevar al mismo camino, ya sea de Siba, ya sea de Absalón, ya sea de Aitofel, porque esas son las intenciones de Siba. Él entonces está planeando, hermanos, ir delante de su señor el rey y trae todos estos regalos, este vino, este pan, estas pasas, y está delante de su rey, mientras él está saliendo. Y entonces le dice David, ¿qué son todas estas cosas? Son cosas que mi señor el rey va a necesitar y su familia, cuando estén pasando por el desierto y tengan sed, entonces puedan beber. Pero inmediatamente entonces el rey le dice, ¿y dónde está tu señor Mefiboset? ¿Dónde está?
Y ahí es donde lo desacredita. Ahí es donde se muestra ese resentimiento y esa amargura, que él quería tener sus posesiones y que no merecía Mefiboset. No, es que él está esperando, como él ya vio que tú vas saliendo, ahora sí sabe que le van a dar el reino. Ahora sí sabe y ahora puede despreciarte a ti, David. Por eso no vino conmigo, pero yo estoy aquí delante de ti. Entonces, ahí David, hermanos, ¿en qué se equivocó David? En que David no solamente debió haber escuchado a Siba, sino también a Mefiboset, pero ciertamente por causa de las circunstancias, él toma decisiones precipitadas muy rápido, de tal manera que le entrega los bienes de su señor. Pero en 2 Corintios, por ejemplo, hermanos, dice, el apóstol Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y también en Deuteronomio, que es un poco más claro, hermanos, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, y entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces David estaba obligado a indagar con diligencia para saber si lo que Siba estaba diciéndole en ese momento era o no verdad. Sí, hermanos, pero debido a las circunstancias en las que se encontraba, lo llevó eso a tomar decisiones precipitadas. ¿Y qué podemos aprender ahora de esto? Que debemos nosotros, hermanos, también emitir juicios justos. Y para hacerlo, entonces, es indispensable escuchar ambas partes de una querella para poder emitirlo, hermanos. No debemos dejarnos llevar entonces por el testimonio de una persona. No debemos dejarnos llevar por chismes, por calumnias o por mentiras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si mi hermano viene acusando a otro hermano suyo? Lo que debemos de hacer es detenerlo. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Ya fuiste a hablar con tu hermano? No. Y entonces, ¿qué vienes a mí haciendo estas cosas? Esto es pecaminoso. No debes de hacerlo. Primero tienes que ir y hablar con tu hermano y resolverlo. De otra manera, lo único que nosotros vamos a sembrar en nuestra amada iglesia son pleitos, son divisiones, son maledicencias, toda clase de males que lo único que hacen es destruir la iglesia del Señor. Así que no actuemos perversamente como Siba, hermanos, para solamente sacar provecho, nuestro provecho en medio de alguna situación. El resentimiento y la amargura pueden llevarnos a tomar decisiones pecaminosas en contra de nuestras autoridades. Entonces, como lo vimos ahorita, desacreditándolos y hablando mal de ellos. Y es el mismo espíritu, hermanos, de Siba, de Absalón, de Simeí o de Aitofel. Es exactamente el mismo espíritu. Y entonces vamos a ver ahora la parte B de la primera sección, de las dos decisiones que toma David, hermanos. Dice, y vino David hasta Urim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Sí? Ahora vemos a este Simeí que mientras estaba el rey David en su trono, él no había dicho nada, pero había guardado también amargura y resentimiento, porque él pensaba que era injusto que estuviera gobernando David como rey, y en su lugar debería de estar reinando ya sea Saúl o alguien de sus hijos, alguien de su descendencia. Y por eso, pero no solamente entonces está maldiciéndolo y está desacreditándolo también. Él está diciendo lo que era un hombre perverso y un hombre sanguinario. Ahora bien,
¿realmente fue de esta manera? No, no, hermanos. David nunca buscó derrocar a Saúl. Es más, en todas las oportunidades que tuvo David de asesinar a Saúl, él no solamente se detuvo, él no solamente tuvo temor de Dios, sino que al mismo tiempo él detuvo a sus soldados, porque sus soldados se ofrecieron a asesinarlo. No te preocupes, David, no te manchas la sangre de Saúl, yo lo hago por ti, es lo que decían sus soldados. Pero no, vemos ahí entonces un David que tenía temor de Dios y que entonces nunca buscó derrocar a Saúl. Más bien, él esperó pacientemente en la voluntad del Señor. Y no solamente eso, sino cuando estaba reinando ya David, entonces él dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl con quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y es así como Mefiboset no muere, lo traen delante de él. Y entonces le dice, no temas, Mefiboset, no vas a morir. Ciertamente yo voy a regresarte todas las tierras que son de tu familia, que son tuyas. Y no solamente eso, sino que tú comerás delante de mi mesa todos los días de tu vida. ¿Sí? Entonces, lo que estaba diciendo Simei era completamente falso. Ahora, ¿cómo respondió David? Vemos a uno de sus soldados que también se enciende, se llena de ira y le dice nuevamente a su señor el rey, ¿quieres que le corte la cabeza para que finalmente se calle? ¿Cómo es que este perro muerto viene delante del Señor, su rey, a hablarle de esa manera, a proferir estas maldiciones? Pero David le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Hermanos, sí vemos que está siendo humillado injustamente David por causa de esas maldiciones y esa desacreditación, pero al mismo tiempo que está recibiendo todas estas maldiciones y todas estas acusaciones, él está recordando. Bien podría saber este Simei todas las cosas que yo realmente sí hice, y bien podría estarme acusando de cada una de ellas, ciertamente y verdaderamente. Y entonces por eso vemos que David lo que hace es callar, porque sabe que Dios está utilizando a este hombre para recordar todas estas cosas, que realmente es un hombre injusto delante de Dios, que realmente ha pecado gravemente. Eso, hermanos, eso lo hace mantenerse humilde y con la boca cerrada. Él pudo airarse diciendo que esos crímenes no los había cometido, pero sin embargo, David se mostró humilde y reconoció su condición pecadora delante de Dios. Y David no solamente guardó silencio al recordar esos crímenes, sino que ciertamente estaba recibiendo el agravio de su prójimo, esperando que finalmente el Señor lo exaltará a su debido tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que cuando alguien nos acusa, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aun cuando nos acusan injustamente por cada una de las cosas que nosotros no hemos cometido, lo primero que debemos hacer es abrir nuestras bocas y reclamar y airarnos rápidamente, hermanos. No, de la misma manera como David lo hizo, deberíamos entonces meditar que si aquel que nos acusa supiera cada una de las perversiones de nuestros corazones, cada una de las cosas las cuales sí somos injustos, sí hemos pecado contra Dios,
se podría abrir y acusarnos justamente por cada una de ellas. Y entonces nosotros deberíamos de mantenernos humildemente, con la boca cerrada. Entonces, es en esta humillación, hermanos, cuando nosotros podemos manifestar y podemos demostrar nuestra humildad. Porque nosotros podemos decir a lo mejor de dientes para afuera que somos humildes. Pero es en el momento de la humillación donde nosotros podemos demostrar que realmente estamos practicando la humildad. Porque si en el momento en el que viene la humillación, lo primero que se levanta es la reclamación, no es una práctica de humildad, sino es una práctica de orgullo y de soberbia. ¿Cómo puede estar hablando este hombre así de mí? Necesitamos entonces también, amados hermanos, a pedir la gracia de Dios por medio de su Espíritu para que podamos resistir en medio de la humillación y poder practicar entonces la humildad. Porque eso es lo que trae más gloria al nombre de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Vean cómo dice Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque en el momento en el que nosotros nos ponemos a reclamar, estamos tomando la justicia por nuestras propias manos, hermanos. Pero lo que dice, el ejemplo que tenemos por excelencia de nuestro Señor Jesucristo es que Él encomienda su causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Practicar la humildad? Si practicamos la humildad, entonces vamos a dejarle al Señor y vamos a orar y vamos a poner nuestra situación delante de Dios sabiendo que Él juzga con justicia. Cristo, hermanos, fue humillado de la peor manera, fue acusado de mentiroso, de blasfemo, fue escupido, fue golpeado, fue latigado, fue obediente hasta sufrir una muerte humillante, como el peor de los criminales, desnudo delante de sus enemigos y crucificado en aquella cruz. Y Él, hermanos, Él cerró su boca. Él no habló contra sus enemigos. Si se abrieron sus labios, fue para suplicar por el perdón de sus enemigos. Esa es la clase de humildad, hermanos, que cada una de nosotros debería de reflejar en nuestras vidas. Esa es la manera que el Señor nos enseña con su ejemplo, el ejemplo de nuestro amado Maestro. Y por eso nos dice, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si sufrimos el agravio, hermanos, encomendémonos al que juzga justamente. Dios a su debido tiempo ha de honrarnos por esta decisión que nosotros hagamos. Dice el Salmo 147, grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y bien, hermanos, ahora vamos a pasar ahora sí a nuestra última sección, donde vemos ahora el mal consejo de Ahitofel. Porque Ahitofel entonces también fue movido por causa de la amargura y del resentimiento que había en su corazón. A pesar de como en un inicio lo estábamos platicando, que él era considerado un buen consejero. Pero entonces,
¿Qué es lo que había en el corazón de Ahitofel para que entonces buscara la destrucción de David y de Absalón? Dice en 2 de Samuel 11:3, cuando está hablando acerca de Betsabé, que aquella, cuando David pregunta, ¿quién es esa mujer? Cuando la ve mirándose, bañando y desnuda, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hija de Eliam, hermanos. Y más adelante en 2 de Samuel 23:34 está diciendo que Eliam era hijo de Ahitofel. Dice, Elifelet, hijo no sé cómo se dice, Asbai, hijo de Maca, y ahí dice, Eliam, hijo de Ahitofel Gilonita. Betsabé entonces era nieta de Ahitofel. Entonces su abuelo Ahitofel estaba buscando venganza por el crimen que había cometido David. Por esa razón estaba dando este mal consejo, que estaría buscando destruir a David y a su familia. De una manera que entonces le está diciendo, únete a las concubinas de tu padre, y de esa manera estaba buscando la separación para siempre de David y de Absalón, donde no hubiera jamás reconciliación. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos? Que la humildad es el único camino que nos puede llevar a contrarrestar la amargura. Porque la amargura naturalmente es un camino que nos conduce a nuestra propia destrucción. Absalón y Ahitofel van a terminar muertos más adelante, lo vamos a ver en los capítulos posteriores, por estar obstinados en esa amargura. Simei también más adelante, antes de que muriera David le pide a Salomón que asesinara a Simei por causa de sus pecados. Así que no podemos esperar que nosotros sigamos viviendo en amargura, en resentimiento, y que nuestras vidas no tengan consecuencias por este pecado, hermanos. ¿Sí? O sea, aunque finalmente sabemos que nosotros como cristianos no tendremos parte siendo condenados y destruidos para siempre en el infierno, ciertamente sí hay consecuencias en nuestras vidas aquí y ahora por las decisiones y por los pecados que nosotros cometemos, por nuestras malas decisiones en nuestras vidas, para nosotros y para nuestras familias, hermanos. Y ahora, ¿qué más aprendemos? Estábamos viendo cómo el Señor fue humillado también, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces meditemos, si Él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, pudo cerrar su boca y pudo perdonarnos además de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo por causa de sus pecados? Entonces, nosotros, así como lo hace nuestro Dios, debemos de buscar a toda costa la reconciliación siempre que se pueda, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Miren cómo dice Romanos 5 del 10 al 11. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Entonces, si Él es un Dios de reconciliación, también nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, eso es lo que se espera de nosotros, que estemos buscando la paz y la reconciliación. Y ciertamente nosotros, siendo ofensores, hermanos, debemos de ser prontos para buscar la reconciliación. Pero aun cuando nosotros somos los ofendidos, hermanos, porque también aquí lo que está asumiendo
en esta porción de las Escrituras que Dios está buscando la reconciliación, siendo Él el ofendido y nosotros los ofensores. Entonces también nosotros, hermanos, cuando a nosotros nos ofendan, cuando pequen contra nosotros, no debemos de estar en hiel de amargura o de resentimiento por los pecados de nuestros hermanos, sino que finalmente debemos también buscar el perdón. Miren, esta sociedad está diciendo que uno debe de perdonar a las otras personas por nuestro propio bien y ya de una manera egoísta, pero no. También debemos de recordar cuando nosotros fuimos delante de Dios por todos nuestros pecados, por la lista tan grande que tenemos delante de Dios y cómo Él nos perdonó y cómo Él quitó nuestra carga, nuestra grande carga, de tal manera que cuando viene un hermano a nosotros a pedirnos perdón y nosotros los perdonamos, también los estamos liberando de esa carga. Lo hacemos también para la gloria de Dios y también lo hacemos por amor a nuestros hermanos. Y también para que nosotros no estemos en esa prisión de amargura, en ese resentimiento, sino practicando la humildad también en ese sentido, buscando perdonar, buscando la paz y la reconciliación. Y por eso dice Colosenses 3, del 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y finalmente, quizás tú estés escuchando en esta mañana, pero que no estés reconciliado con Dios. No estamos diciéndote en esta mañana que hagas todas estas cosas para tratar de moralizarte externamente. Porque ¿qué es lo que vas a ganar si solamente tratas de hacerlo o de trabajar con tu carácter? Lo único que vas a lograr, amado amigo, es solamente tener una apariencia de piedad. Es solamente tener una apariencia de humildad. Pero aún así serás echado al infierno con esa apariencia de piedad, con esa apariencia de humildad. Lo que necesitas no es una apariencia, lo que necesitas es reconciliación, como le estamos diciendo, y que vemos que Cristo es aquel que logró esta reconciliación, para que entonces tú puedas mirarlo por medio de la fe. Porque es el único que puede traer paz para ti, para con Dios el día de hoy. Para que entonces dejes a un lado esa apariencia que solamente son obras muertas. Es necesario que acudas a Cristo. Es necesario que te refugies en Cristo. Es necesario que por primera vez te humilles delante de tu Señor y clames a Él por misericordia. Y entonces puedas experimentar esta salvación que es solamente por la fe a través del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y ya una vez entonces, ya una vez reconciliado, todas estas obras que ahora hagas delante de Dios puedan ser bien recibidas y puedas practicar la piedad y puedas practicar la humildad, porque todas estas cosas son lavadas en la sangre del Cordero. Y que solamente entonces ahora puedas practicar la humildad desde lo interior, desde lo interno, desde el corazón, porque el Señor te haya dado entonces una nueva naturaleza.
Sin fe, amado amigo, es imposible agradar a Dios. Acude a Cristo hoy en arrepentimiento y fe para que gratuitamente obtengas el regalo de la reconciliación, de la paz y del perdón. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar adorando a nuestro Dios.